es justamente la dirección de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Metropolitana. ¿Cómo estás, Edgardo? Qué gusto conversar contigo esta Igual mañana. para mí, hacía tiempo que no me tenías por estos Oye, es lados, verdad que sí. Yo creo que desde la pandemia, ¿no? Creo algo yo. así. Oye, bueno, vamos a hablar bueno, de estos documentos desclasificados, sobre todo hablar de ese momento, ¿no? ¿Por qué después de tanto tiempo todavía hay tantas dudas o haya sido difícil esclarecer el caso en torno al expresidente John F. Kennedy? Yo no creo que es tanto que existan dudas Ujú. como que la gente quiera creer otra cosa. Ajá. Y básicamente creo Interesante. que es sin pretender ser un aguafiestas, es a lo que va a llevar esto a fin de cuentas. No, Ujú. no va a cambiar la percepción de lo ocurrido. La gente quisiera imaginarse o suponer que Lee Harvey Oswald no actuó de manera solitaria, que fueron varios tiradores, que la CIA estaba detrás, o los cubanos, la mafia, el propio vicepresidente Lyndon Johnson. Ujú. Pero en todo caso, insisto, yo no creo, y es la opinión de historiadores que han hablado, digamos, con una opinión muy autorizada al respecto hasta este punto, porque además es muy reciente la decisión a través de esta orden ejecutiva de abrir a consulta una serie de repositorios que no eran del todo desconocidos, Shirley, es importante subrayarlo. Ujú. Contenido de algunos de estos 68.000, 63.000 papeles ya había sido conocido por versiones redactadas de esos documentos. Lo que se va a conocer ahora son las versiones originales de los documentos. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es mito y qué es realidad en este caso? Lo comprobado. Bueno, lo comprobado creo yo es la conclusión a la que llegó la Comisión Warren, que trabajó intensamente en tratar de desentrañar las causas del asesinato de Kennedy en noviembre del año 63, y en ese sentido no debieran quedar dudas. Insisto, es un poco como lo que te digo, es como Mm. los ovnis, ¿no? Es lo que la gente quisiera creer que existen. Ahora, ¿por qué Trump se le ocurrió esto? ¿No? Y no es la primera vez que él habla al respecto. Lo ofreció durante su candidatura, la campaña presidencial Ujú. última, y ya durante su primer gobierno, el Trump número 45, ya había insistido en la idea de querer hurgar en esos papeles. ¿Por qué? Ujú. Bueno, en primer lugar, yo creo que Estados Unidos es como pocos un país muy propenso a las teorías conspirativas. Y qué decir sino de Trump mismo, ¿no? Ahora, ¿qué lo motivó en este caso, ya asumiendo su segunda presidencia, a darle celeridad a la decisión de desentrañar todas estas colecciones? Yo me he puesto a pensar si no será porque ahora tiene a Robert Kennedy a bordo en el gabinete, y Robert Kennedy por sí solo también ha sido gran partidario de las teorías conspirativas, o el mismo Trump quizás hasta por el intento de asesinato en su contra durante la campaña última, pero sobre todo la desconfianza que Trump tiene hacia lo que él llama el Estado profundo, ¿no? El Ujú. Deep State, de acuerdo con lo cual el Estado está allí para encubrir y para tramar conspiraciones que luego, a fin de cuentas, sean difíciles de desentrañar, ¿no? Entonces, quizás la intención de Trump es buena, porque va a permitir facilitar más que todo un mejor Sí, entendimiento del sí. contexto, más que sobre los móviles Mm. de lo ocurrido. Quizás mayor transparencia en el caso, ¿no? No, no, creo que podría ser lo positivo, ¿no? Claro, Sí. para hablar responsablemente, porque es muy reciente Sí, el todavía anuncio, entiendo que los historiadores que han. están desconcertados. Sí, pero además están todavía revisando los documentos para ver si hay algo diferente o que Claro, pudiese abonar el terreno a estas otras ideas que han estado siempre allí, ¿no? claro, sin duda alguna. Y creo que es importante tener en cuenta también lo siguiente. Como todo lo de Trump ha sido algo un poco intempestivo, un tanto apresurado, esas colecciones ni siquiera han sido indexadas. Le corresponde a los archivos nacionales tener que primero poner en orden ese material para que los investigadores puedan acceder y ver qué más puedan hallar allí. Pero insisto, quizás haya dos cosas importantes que a fin de cuentas emerjan de esa revisión. Primero, algo más sobre las motivaciones que tuvo o ampliar el perfil de Lee Harvey Oswald como el asesino de Kennedy, que manejaba la CIA o el FBI en sus expedientes con respecto al perfil de Oswald. Y lo otro, y que a fin de cuentas
pienso que puede ser lo más interesante, es que amplíe los entendimientos de los historiadores contemporáneos con respecto a la Guerra Fría. Quizá otro elemento interesante es ver cómo la CIA como agencia del gobierno federal fue creciendo descontroladamente a partir del gobierno de Kennedy. ¿Qué es lo que ha dado pie a suponer que la CIA pudo haberse visto comprometida en la supuesta trama del asesinato? Que yo no lo creo. Pero en todo caso, esos entendimientos creo que van a ampliarse sobre la época y el contexto. Ahora, usted, Edgardo, comenzó con esta parte. Bueno, una cosa es lo que fue, los hechos, lo que se sabe, y otra cosa es lo que la gente quiere creer. ¿Qué es lo que la gente quiere creer? La gente quisiera creer que hubo una conspiración, la gente quisiera creer que hubo muchas manos metidas en el asesinato de Kennedy, que había interés por asesinar a Kennedy, y no que fue un asesino solitario como Oswald. Eso es lo que la gente quiere creer. La gente que cree en teorías conspirativas quiere que se vea abonada la conspiración, y yo no creo que sea el caso. Tampoco quiero decir que sea una decepción todo esto. Va a ser rico por eso que estoy diciendo. Y hay que entender algo importante, porque esos papeles estuvieron tan guardados. Estuvieron tan guardados primero por resguardo a la identidad de gente que aún estaba con vida. También en lo que se refiere a hasta los propios métodos utilizados por algunas de estas agencias federales para recabar inteligencia. De modo que, y para proteger además la identidad de testigos. Entonces, eso dentro de lo que se conoce en los Estados Unidos como el Acta de Libertad de Información, es lo que obliga a que este tipo de documentos permanezcan cerrados durante un buen periodo de tiempo antes de permitir que se les vea. Pero se les revise o se les examine. Pero insisto en que ya habían sido de alguna forma conocidos parcialmente. Y hasta ahora no hay nada que suponga que allí haya una bomba que nos haga pensar algo distinto a lo que fue el asesinato. Pero sí resulta curioso que esta persona, digamos, actuara en solitario y lograra algo como eso, entendiendo que, bueno, con la seguridad que tenía, en este caso, el presidente Kennedy. O sea, creo que... Pero Shirley, ponte a ver la escena. Kennedy en un carro descapotado, con la cabeza al aire. Un edificio donde el tirador estaba situado. Estaba muy, muy mal protegido. Absolutamente. ¿No? Imagínate tú, cuando uno ve las escenas, dice, pero qué candidez. Pero qué candidez, doblando una esquina de donde una biblioteca, un medianamente buen tirador con un rifle, con una mira telescópica. Sin ánimo, pero bueno. No, claro, pero que te quiero decir, hoy por hoy tú ves las caravanas tan blindadas, es imposible. Claro. Casi imposible. Ahora, ¿cómo cambió esto las presidencias, la relación de los presidentes con el pueblo estadounidense? Es una buena pregunta. Claro, esto de alguna manera ahondó la desconfianza de la sociedad hacia el gobierno federal, que es una tendencia que ha ido agravándose a lo largo del tiempo. Es decir, yo creo que los años 60 fueron la década que entre lo que significó el conflicto en Vietnam, las mediaverdades, lo que significó el propio asesinato de Kennedy y que la sociedad no se sintiera satisfecha con los resultados de la Comisión Warren, fueron de alguna manera enturbiando una confianza que había existido hasta entonces de parte de la sociedad estadounidense desde la posguerra en torno al gobierno federal y sus capacidades y sus bondades, ¿no? Y de entonces a esta parte hemos visto cómo eso ha formado parte de la narrativa de política en los Estados Unidos, es decir, esa profunda desconfianza hacia lo que significa el gobierno federal, con los peligros que supone esa desconfianza al punto de lo que estamos viendo hoy por hoy con la forma como ha operado este nuevo, el Trump 47, reduciendo a mansalva los gastos y los presupuestos del gobierno federal a través además de la motosierra de Elon Musk, ¿no? Pero sí quisiera agregarte algo si me das un minuto, y es pensar en lo importante que es una agencia como los Archivos Nacionales, que en los Estados Unidos se conoce como NARA, que es una agencia federal diseminada a todo lo largo del país donde hayan repositorios documentales. Porque es la agencia, a fin de cuentas, que está a cargo de la memoria documental del país, y los papeles no son inofensivos. Mira lo que pasó con el último Trump del 45 al 47, cuando decidió llevarse de la Casa Blanca una caja de cartón llenas de documentos que podían ser sensibles con respecto a su tratamiento con Corea del Norte o lo que fuere,
Y la FBI inició una investigación utilizando a los archivos nacionales como brazo auxiliar de la investigación. Eso te dice mucho. Yo le preguntaba también, fíjese, claro, culturalmente cada región es diferente, pero un poco el presidente Kennedy logró, era muy cercano, incluso con la figura de su esposa, era muy cercano, digamos, al pueblo estadounidense. Parece que hubo como una ruptura luego de los presidentes que vinieron luego, en esa cercanía, pues ya no fue así. Es probable que haya sido el caso. Obviamente, Kennedy se vio favorecido por un derroche de carisma que probablemente no haya tenido ningún otro presidente de los Estados Unidos después de él. Quizás Reagan, para que tú veas. Y quizás Reagan fue el presidente que más contacto tuvo, digamos, con ese fervor popular, ¿no? Pero sí, si tú quieres tratar de encajar Por esto su en pasado también, sí, claro, por lo que decía claro, antes, sí. claro, su pasado como alguien capaz de manejar esa capacidad de comunicarse con el país. Pero si tú quieres, digamos, encajar esto en la idea de que formó parte también del distanciamiento entre la sociedad y el gobierno federal, el hecho de que los presidentes... Yo creo que es una cuestión más de temperamento, más de temperamento que otra cosa. Kennedy tuvo esa capacidad porque era un hombre propenso a eso, pues a derrochar carisma. Probablemente Nixon ni hablar, que era lo contrario, por ejemplo. Carter quizás sí tuvo algo en ese sentido. Pero bueno, supongamos que sí, el elemento de contacto con el país quizás se fue también diluyendo un tanto. Hasta ahora, de la desclasificación de estos documentos, ¿se ha visto algo No, relevante? No. precisamente por eso, todavía está en manos de la Agencia Nacional de los Archivos Federales poner en orden esa balumba de papeles antes de que alguien pueda decir algo al respecto. Bueno, interesante. Habrá que estudiar. ¿Se sabe cuántos documentos son? ¿El número? 63.000 Wow. documentos. Va a tomar... Va a tomar un tanto de tiempo. Un poco de tiempo. Oye, a pesar de las impaciencias de Donald Trump. Bueno, aprovecho el tiempo, Edgardo, para además, ¿por qué no? Hablar de este nuevo reto como la figura, yo estudié en la Católica y la figura es diferente, ¿no? El director de escuela, en este caso. Director de escuela, sí, así también se maneja en la metropolitana. Claro. ¿Cuáles son los retos que tiene como director de la escuela como tal de estudios internacionales en la UNIMED? Bueno, que voy a creo que es aprovechar la cuña claro, que me estás ofreciendo hacer. Creo que es una opción bastante novedosa e innovadora dentro de lo que significa el estudio de los estudios internacionales en el país. Hay una escuela, por supuesto, muy tradicional, muy prestigiosa, como es la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Santa María tiene también su propia escuela. No entramos con el ánimo de competir, sino de ofrecer unas alternativas innovadoras, tratando de ofrecer una mirada más abarcativa en torno al estudio de las relaciones internacionales, más allá de los relacionamientos, digamos, gobierno-gobierno o dentro del ámbito público, sino tratar de apuntar sobre todo a el interrelacionamiento de nuestros estudiantes con una realidad muy internacionalizada para la cual se necesitan analistas de mercado, se necesita gente que maneje el tema de las inversiones, la promoción del comercio exterior. Entonces, tratar de ofrecerle las herramientas que combinen la formación o el bagaje para formar un diplomático tradicional, en el sentido estricto, pero también alguien capaz de moverse dentro del mundo de los retos actuales de la agenda contemporánea, como el tema de las migraciones, derechos humanos, derecho ambiental. La mirada es más empresarial, quizás. Y quizás no, más, digamos, en ese sentido abarcativa, que no descuide lo que significa una orientación a lo empresarial, en la medida en que esta realidad tan internacionalizada ha hecho que cualquier empresa requiera de un analista internacional. Bueno, interesante, gran reto. También inaugura la Escuela de Comunicación Empresarial. Así es. Me parece un enfoque interesante que hacía falta de las propuestas de comunicación en el país. Mucho éxito, Edgardo. Muchas gracias, en este camino. Interesante el tema que hemos tocado hoy. Edgardo Mondolfi Gudat, licenciado en Letras, magíster en Estudios Internacionales y doctor en Historia. Voy a hacer publicidad a esta hora. Una buena taza de café puede hacer la diferencia. Tú lo sabes, el café no solo te despierta, te pone creativo, tempranito en la mañana, media tarde, tranquilo, solo, acompañado. Cada sorbo se transforma en ese impulso que alimenta tu mente y tu corazón. Cuando necesites un impulso para tus ideas, haz como yo. Disfruta de una taza de café Flor de Arauca, el café con gran sabor.
Y en este 2025, Óptica Caroni viene con los mejores descuentos, por eso te invitamos a disfrutar de 40% de descuento en cristales visión sencilla, 25% en cristales bifocales y progresivos. Pueden también disfrutar y aprovechar el 50% de descuento en el servicio antirreflejo. Te esperamos en todas nuestras ópticas. Óptica Caroni, ven y verás. Imagina que te paguen por pago móvil y además te premien así de fácil. Puedes ganar con Banesco Pago Móvil Premiado porque cada vez que recibes un pago por 250 bolívares acumulas cupones para sorteos mensuales. Son 10 ganadores cada mes de un premio equivalente a $600 depositados en tu cuenta a tasa BCB. Mientras más te paguen, más oportunidades tienes de ganar. Banesco, contigo, autorizada por Sudeban. Atención a los migrantes. El gobierno de Estados Unidos